hoy me encuentro en Nueva Jersey, está haciendo un frío hermoso y es que me vine a Nueva York a pasar fin de año y creo que cuando ustedes vean estos videos ya será 2020, pero no importa, la idea es que voy a documentar todas las cosas que voy a vivir. Hay muchos lugares que les quiero mostrar de Nueva York que son súper bonitos y pues estén pendientes al canal apenas los suba. No sé en qué orden los voy a subir, pero ya los estarán viendo. ¿Listo? Entonces empecemos este video, esta travesía por Nueva York. La tan famosa Nueva York es conocida como la capital del mundo, donde podemos encontrar miles de curiosidades, lugares y atracciones turísticas que son visitadas por millones de personas cada año. Mi idea es conocer la mayor cantidad de lugares y terminar mi gran travesía despidiendo el 2019 en Times Square. El día de hoy empezamos este viaje por el downtown de Manhattan, donde encontramos el memorial del 9/11, Battery Park y el tan famoso Wall Street. Ya llegué a World Trade Center. Esta estación está súper hermosa, la renovaron hace muy poco. Miren esta belleza, parece que estuviera uno dentro de un dinosaurio. Les recomiendo, cuando vengan a Nueva York, una Metrocar, la recargan, $20 lo que ustedes crean que la vayan a utilizar. Y pues la pueden utilizar también para ir a Nueva Jersey, lo cual es muy importante porque si quieren ir a conocer Brooklyn y New Jersey, pues la pueden utilizar. Y miren esta maravilla, lo que es la estación llamada El Óculo o The Oculus. Si vienen cerca a Battery Park van a encontrar el Museo Nacional Amerindio. No sé si es la traducción correcta, pero yo lo estoy haciendo así. Y vamos a entrar a verlo. La Nueva York de los ruidos, la caótica. Miren esta hermosura. Vamos a ver el museo. El Museo Nacional Amerindio abrió en los años 90, pero anteriormente fue conocido como la Casa de Aduanas de Alexander Hamilton. Fue construido en 1907 y su domo fue diseñado por el arquitecto valenciano Rafael Guastavino, que ha diseñado otros lugares muy famosos de Nueva York y de Estados Unidos. Con el paso de los años fue decorado de acuerdo a los sucesos más importantes que rodeaban Nueva York, y parte del techo está cubierto en tela y lo mejor de todo, su entrada es gratuita. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta venir a los museos y miren todas estas hermosuras que tienen de la cultura quechua. Bueno, este es el museo por dentro. Esta es la primera sala. ¿Saben qué es lo más bonito de este museo? Aparte que la gente puede venir a conocerlo, a ver las exhibiciones y que tiene pues, el mapa, la guía, es que es gratis y muy poca gente viene a verlo. Entonces aprovechen cuando estén por acá en Nueva York. Es la sala ancestral de este museo. Hay algunas obras especiales, súper bonito. Hay que pues hacer silencio, pero está muy bonito. Son obras de artistas muy famosos de Estados Unidos y del mundo, y pues acá se podrán dar cuenta las obras de estos grandes artistas. Por así. Y pues hay una sección para niños. También hay algunas cositas de la cultura indígena, no solamente de Estados Unidos, sino también de todo Sudamérica. Súper bonito. Y pues hay muchas cositas así como de juegos. Mire, un valero del Ártico. La coca, que llamaríamos en Colombia, de transportes. Bueno, acá son las mini réplicas. Esto es hecho por niños, cabe resaltar, ¿no? Y pues frutas, las frutas que se encontrarían, ¿no? No pensé encontrar esto en un museo, pero me encantó. Miren esos murales de superhéroes y van hasta allá. Miren esa belleza, puro superhéroes, me encanta. Acá está pues el capitán.
y el mejor, el mejor. Y Peter Parker. Ah, es que es una exhibición de Marvel. Dios mío, señor, creo que viene en el tiempo correcto. Bueno, les recomiendo mucho que vengan al museo. No se demorarán mucho en visitarlo. Y las exhibiciones están muy bonitas, van a aprender de cultura. También hay un espacio para los niños. Y está el espacio de los archivos nacionales de Estados Unidos. Entonces la gente que quiera buscar información sobre documentos de Estados Unidos, pues lo pueden hacer acá. Igualmente, todo el decorado del museo está muy bonito. Se los recomiendo mucho. Tengan un tiempito, media hora, 30 minutos. Alcanzan a ver todo. Yo no sé, amigos. Nueva York se hizo para caminar, para conocer, y yo creo que muchos conocen este edificio por una película llamada John Wick. Y sí, espero que Keanu esté allá adentro, aunque no creo. El edificio es colosal, miren esa y la forma. Y es que no es como una forma triangular, sino es como convexa. O sea, no es como un triángulo como muchos le dicen. No, esto es diferente. Miren esa vaina como va cambiando. Nueva York es como un compendio de muchísimas culturas. Miren este barrio italiano, greco-romano, India, tiene de todo. Súper bonito la decoración que tiene, así súper tradicional. De noche se debe ver el doble hermoso. Un leoncito, un leoncito. Y justo al frente del Museo Nacional encontramos el Toro de Wall Street, que obviamente está repleto de gente. Y vamos a ver si podemos tocarle las bolitas. Miren la fila que hay para tocarle las bolitas al toro. Bueno, todo el mundo lo hace. Tocarle las bolitas al toro para que le da una buena suerte. Con ustedes, la bolsa de valores de Nueva York. Tiene un arbolito de Navidad y todo está la bolsa de valores. Se acordarán de todas las escenas de esas películas donde salen haciendo juegos. Pues acá sucedieron los juegos. Y pues sí, amiguitos, acá está The Trump Building. Está el edificio del Donald, el pato Donald. Y cerca, muy cerca al Toro de Wall Street está la iglesia de la Trinidad, muy bonita, bastante grande. Yo siempre he dicho que hay que aprovechar cada lugar para ver. Y acá está pues la mini capilla, la están arreglando, entonces solo está esa partecita que les están viendo en estos momentos. Y al frente está pues el cementerio y hay tumbas muy antiguas donde personalidades políticos acá de Nueva York están, bueno pues están, por así decir. Y está muy bonito, está muy bonito. Es súper chistoso encontrarse un cementerio en medio de tanta locura que es Nueva York. Y pues ahí lo tienen, bastante grande, bastante curioso. Seguimos. Y bueno, acá muy cerca del World Trade Center está la capilla de San Paul. Acá, uno de los lugares muy famosos de Nueva York, se conserva tal y como está. La capilla, luego de los ataques del 9/11, sufrió algunos desperfectos. Se utilizó para llevar a muchas personas acá y pues con el tiempo la recuperaron. Hoy ya está como nueva. Bueno, como nueva la dejaron en el mismo estado en que se encontraba antes. Está muy bonita. Mira, adentro hay un memorial sobre algunos objetos que quedaron sobre el ataque del 9/11 que las personas donaron. Muy duro.
Y es que Nueva York es hermosa de día y de noche. Miren esta maravilla, cómo se ve lo Oculus desde por fuera. Esto es muy poco conocido y está en Nueva York y es gratis. Pensar que esto estuvo en Alemania hace muchísimos años y acá está.